Principios con Fernando Nistal. Bueno, buenas tardes, Fernando. Tenemos con nosotros a Fernando Nistal, que es director ejecutivo de Cefas, que ahora nos explicarás qué es, y profesor de periodismo en la Universidad de San Pablo CEU. Mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias por invitarme. Que no es mucho, hemos tenido unos problemas técnicos de inicio, así que trataremos de ser breve, y así que empiezo directo y espero que no sea al cuello, pero sí que voy al grano, ¿no? Y es que empieces por contarnos qué haces y por qué lo haces, que creo que es la pregunta del millón. Entonces, ¿qué hace Cefas en concreto? Que me parece que es un instituto un tanto sui generis, me parece, en la academia en general y quizá en la academia española en particular. Pues nada, Cefas significa el acrónimo de Centro de Estudios, Formación y Análisis Social. Digamos que en el lenguaje anglosajón es un think tank, es un centro de pensamiento, es un centro en el que realizamos diferentes actividades, donde nuestro pilar fundamental es la formación y la formación a jóvenes que conozcan los fundamentos de pensamiento de Occidente, la tradición política de la libertad, lo que nos ha traído hasta aquí, desde los grandes clásicos hasta hoy. Luego, aparte de cursos formativos, otra de las grandes líneas de desarrollo es la publicación de informes, de estudios, de obras, de grandes clásicos, de traducciones que a lo mejor no están en castellano, y que tratamos de divulgar basándonos en esa tradición política occidental. Y otra de las líneas importantes, otras de las dos líneas, por un lado son la organización de congresos, jornadas, seminarios, que tienen también un componente formativo, pero que además tienen un componente divulgativo. Y luego las relaciones internacionales, que yo creo que en este panorama cultural, político, social el que nos ha tocado vivir ahora en el siglo XXI, pues es importante establecer alianzas, establecer buenas relaciones con otros centros, con otras universidades, con otros institutos en las que podamos tener puntos de encuentro o puntos, pues digamos, de trabajo conjunto, ¿no? Siempre, y esto es importante, nosotros somos una institución católica, siempre como, digamos, faro que guía toda nuestra acción en el Evangelio, en los principios de la doctrina social de la Iglesia y de servicio a la Iglesia. O sea, que ese es el común denominador a ese esfuerzo de, has dicho, formación, investigación y difusión de Cefas, que si no lo has mencionado, está incardinado, por así decirlo, está adscrito, ¿no?, a la universidad. Bueno, la organización del CEU es un poco compleja. Digamos que el CEU como institución pues es una fundación universitaria con diferentes obras educativas, que todas ellas pertenecen o nacen de la Asociación Católica Propagandistas, que es la asociación madre, la asociación de laicos, que funda el padre Ayala en 1909 y que, digamos, pone el foco, uno de los focos importantes es la educación, pero otro de los puntos importantes son los medios de comunicación, como puede ser ahora el periódico digital El Debate, que a su vez bebe del debate que hubo en los años 30 y que se ha rescatado ahora también dentro de la propia asociación. En ese sentido, en este esfuerzo, en este caso a nivel educativo y también en la vida pública, de la que ahora me comentarás un poco más, pero ¿cuál es ese aroma particular de la Asociación Católica de Propagandistas? Es decir, ¿cuáles son los usos y costumbres o qué es lo que caracteriza eminentemente a los propagandistas, en este caso el trabajo que hacéis ya en concreto en Cefas, con respecto a otras sensibilidades, en este caso pues del ecosistema educativo pues católico, ¿no?, en nuestro país, especialmente en España? Lo que caracteriza a la asociación y digamos encardina muy bien el nacimiento de Cefas y por qué lo hacemos, es la presencia del católico en la vida pública. O sea, creemos que con determinación, con espíritu, vamos a decir, constructivo, es verdad que el término propagandista en el siglo XXI es un poco raro, pero en el fondo es un modo de evangelizar. Es muy apostólico. A través de la presencia del católico en la vida pública, en todos los órdenes de la vida pública. No solo en el político, sino el social, el cultural, el profesional y en cualquier ámbito. Ese es el carisma esencial de la asociación, cuyo primer presidente fue Ángel Herrera Oria,
que tenía muy claro como laico, antes de ser sacerdote y luego obispo y cardenal, de tener una presencia activa en la construcción de un mundo mejor, de una sociedad mejor, como base del faro del Evangelio para poder llevarlo a cabo. Pero insisto en todos los órdenes, porque igual que decía en el ámbito educativo o político, es el ámbito periodístico. Pero puede ser el ámbito jurídico, puede ser el ámbito sanitario, puede ser el ámbito empresarial, es en el orden en cualquier orden de la vida del ciudadano como católico en la vida pública. Ese ser católico en la vida pública y tener un impacto y crear, ¿no? Cosas, inevitablemente, por lo menos en la dimensión política, os acerca, nunca mejor dicho, a la parte política, al juego de la política. Que es un juego muy serio, aunque en nuestro país cada vez lo parece menos quizá. Y en ese sentido, ¿cómo navega una institución de prestigio, una institución educativa en este caso, con mucho pedigrí, esas aguas, que en ocasiones pues son aguas bravas, me parece a mí, ¿no? De la política, especialmente en nuestro país y especialmente con un clima político pues polarizado en todos los órdenes? Pues volvemos un poquito a lo que nos define como asociación, que es tener muy claro en ese orden de prioridades como ser humano y como persona de fe, tener unos principios y unos fundamentos claros. De hecho, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia y ya es una asociación centenaria. En diferentes momentos de la historia, y puedo aludir a la Segunda República, a la Guerra Civil, cómo había propagandistas nacionalistas catalanes o vascos que en determinados temas y en determinadas posiciones votaban exactamente igual que, vamos a decir, un partido nacional de derecha o de centro derecha. Que puede llamar la atención hoy, es decir, ¿qué hace uno de Esquerra votando con Vox o el Partido Popular? Bueno, pues eso ya sucedía, porque los principios claros del Evangelio siempre han sido y siempre son los prioritarios. Y a lo largo de la historia, obviamente la asociación ha tenido un momento de esplendor en la transición española, pero a lo largo de sus 100 años de historia, entre 20 y 30 ministros de España han sido propagandistas, que es un dato bastante llamativo, no está nada mal. Y ahora en el momento actual, pues tratar de seguir con esa influencia a través de la política, pues no tienen por qué estar en el gobierno, pero sí tener determinadas acciones, determinada presencia que trate de influir precisamente desde esa perspectiva católica y desde esa perspectiva activa del católico. E influir primeramente, entiendo también, en lo que es más propio de la universidad, que es formar gente joven, ¿no? Que el día de mañana también pueda llegar a esos puestos de responsabilidad política. Nosotros creemos que es la forma más eficaz. Puede resultar curioso, pero es así. La forma más eficaz de influir pasa por la educación. De hecho, partidos de corte más totalitaria o de extrema izquierda siempre tratan de copar los puestos relacionados con la educación, porque saben que es el más efectivo de cara a la influencia que pueda tener después. No solo en la toma de decisiones, sino en el modelo social que uno plantea cuando recibe una educación que no está basada en la libertad, que no está basada en el conocimiento, en la verdad, en el desarrollo de la persona y de la integridad de la persona, de la dignidad humana. Sí, no, desde luego eso, la izquierda en sentido amplio, pero bueno, posiciones políticas, ideológicas, antropológicas muy lejanas a las nuestras, eso lo tiene muy bien aprendido desde hace muchas décadas. No tanto así, quizá en nuestro espacio de valores o en este foro, nuestros principios, ¿no? Los que comparten nuestros principios quizá no han entendido ese papel, además del papel intrínseco natural, ese papel instrumental, ¿no? Me parece, de la actividad universitaria. Y en ese sentido te pregunto, ¿os veis muy solos en el ecosistema académico español, universitario español, especialmente, ¿no?, con esta mirada de incidencia pública, política, de católicos en la vida pública? Porque no faltan universidades católicas en España. No es cuestión de soledad, sino de tener precisamente unos principios fundacionales claros de la misión que debe tener la universidad. La universidad como católica y la universidad, en este caso, las universidades CEU, que sería en el ámbito más particular. Yo entiendo que el contexto es difícil, que es más fácil
tomar la determinación de acoplarse al nuevo contexto, al nuevo modelo. De hecho, ahora te puedo contar alguna anécdota que viví ayer mismo en el País Vasco con los modelos de educación, el A, el B, el C, el D, dónde está uno, dónde está el otro. Quizás lo cómodo sea entrar en el consenso, en ese consenso que por definición no es que sea algo bueno, pero así se entiende en la sociedad. Y yo creo que al CEU le va muy bien precisamente por mostrar esos principios claros, ya centenarios, inamovibles o, digamos, con determinadas líneas rojas en defensa de determinados principios que no tienen por qué acoplarse a los contextos coyunturales del momento. Eso otras instituciones puede que se sientan más cómodas y no significa que pierdan todo el valor de lo que están haciendo. Sin embargo, nosotros creemos que en esa posición, vamos a decir, más incómoda, más de rebeldía o más, sí, menos, vamos a decir, sí, menos cómoda. Al CEU siempre le ha ido bien. Es más, considero, y no solo el CEU, que cuando una institución educativa, pero también en otro ámbito, muestra esos principios de manera clara, es decir, cuando el receptor sabe lo que eres y lo que piensas, cuando tiene claro lo que eres, le aporta un valor especial y por tanto supone un modelo de atracción, que puedes estar o no estar de acuerdo, pero que navega mejor cuando el que viene a ti sabe dónde estás y dónde no estás. Sin embargo, cuando hay instituciones que navegan entre dos aguas, es más difícil ese posicionamiento de cara al alumno, de cara al padre, de cara al profesor que pueda venir. Y yo creo que en ese sentido nos beneficia, pero también en instituciones no católicas. Y hay ejemplos en todo el mundo. Sí, aunque ese quizá es un pecado especialmente común entre los que comparten o dicen que comparten algunos de estos principios, que es aquel en el que caen cuando tratando de complacer a extraños que solamente quieren destruirlos, terminan por no complacer al extraño, naturalmente, y por calentar un poco a los propios, ¿no? Me parece a mí, o decepcionarlos. Claro, es que el extraño que no quiere complacerte te va a ir moviendo, esto que se habla, ¿no? Te va a ir moviendo el tablero a sus reglas del juego. Por lo tanto, vas a ir perdiendo poco a poco esa identidad que te define. Y cuando pierdes esa identidad y pierdes esa definición, pierdes un poco lo que representas. Y en lo que representas es lo que es tu valor fundamental de cara a la sociedad. Sí, que en esto has hablado antes de esa rebeldía que os caracteriza. Yo creo que en ocasiones se realiza una crítica quizá a la ligera, ¿no? de esa rebeldía que yo creo que desde luego os beneficia, como si fuera una rebeldía coyuntural. Y yo creo que naturalmente tenéis una gran sensibilidad del signo de los tiempos, pero es una rebeldía fundacional en el sentido de que vuestra mirada no es coyuntural, es largoplacista, o sea, estáis firmemente ¿no? Asentados sobre vuestros principios, y en ese sentido, bueno, vuestros principios son perennes, y si la realidad os convierte en políticamente incorrectos, pues así sea, ¿no? Desde luego no huís de ninguna batalla que se os presenta, y me parece que en ese sentido pues estáis teniendo una voz firme en el campo de batalla de las ideas y en el campo político. Que estamos por encima de esa batalla política. Es decir, no es que uno esté cómodo en lo políticamente incorrecto, pero si la defensa de la vida es un pilar fundamental en nuestra manera de entender el mundo, gobiernen unos o gobiernen otros, nosotros siempre vamos a estar en defensa de la vida. Eso es un poco lo que nos caracteriza respecto a la coyuntura o esa agenda política cortoplacista. No podemos cambiar en función de quién gobierne o de lo que nos pueda beneficiar o no beneficiar. Y yo creo que eso es lo que hace, por cierto, que la asociación no es que seamos muchos, pero que los que están plenamente convencidos. Estamos plenamente convencidos de lo que hacemos. Por tanto, puede haber diferencias, obviamente, entre maneras de ver. Hay unos principios claros que vale como ejemplo este que te decía antes de la Segunda República, que un nacionalista catalán y un nacionalista vasco optara con la CEDA en determinados temas.
en defensa de la vida o de la propiedad. Sí, en ese sentido, a nivel de política de partidos o de dinámica de partidos, los partidos vienen y van, cambian o no cambian de parecer en ciertos postulados, pero y en ese sentido vosotros lo que vendéis son principios. Y habrá partidos que en ocasiones se correspondan más con esos principios, en ocasiones que menos, ¿no? Sin convertiros por eso a vosotros en una organización partidista. En absoluto, y nunca lo hemos sido. Otra cosa es que haya habido más ministros en un lado que en otro, pero lo que nos define no es el partido político, que como bien dices va cambiando. Van cambiando las siglas, van cambiando las ideas, se van acoplando al cortoplacismo electoral, le queda más votos, queda menos votos. Hemos mantenido esa firmeza y por eso tiene una historia ya centenaria. Y yo creo que la defensa de esos principios que encardinan un poco con la tradición que decía al principio, ¿no? No desde que nace la asociación o el CEU, sino de esa tradición civilizatoria, occidental, de esos principios que nos definen como sociedad y como persona, son los que debemos, de alguna manera, hoy mantener el legado de los que nos precedieron. Y esa responsabilidad, yo creo que el propagandista y el no propagandista o profesor del CEU o alumnos que llegan se van con un chip distinto cuando saben que hay una responsabilidad de alguien que ha hecho algo, que le ha precedido y que por su valor, por su bondad, por ese hacer el bien, por hacer lo justo, siente la responsabilidad de continuar con ese legado. Tú que eres un señor reservado, vamos a terminar con una pregunta un poco personal. Hemos hablado de la institución, hemos hablado de vuestro trabajo, hemos hablado de quiénes sois, de qué hacéis, de cómo lo hacéis, de para qué lo hacéis. Un poco vamos a ti en concreto. ¿Por qué? Sí, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué, entiendo, te llena, ¿no?, lo que haces? ¿Por qué estás dando la batalla? Que no es una batalla fácil. Vaya, o sea, no eres un profesor al uso en ese sentido, o eres más que un profesor al uso, y no sé, te pareces un poco, no sé, tienes ese complejo de superhéroe, ¿no? De Bruce Wayne Batman en este caso, ¿no? Pero tú haces las dos cosas a la luz del día, ¿no? Y eso lo hace especialmente, me parece interesante y heroico, porque también uno recibe palos cuando está en esta batalla. Entonces, ¿por qué? De héroe nada. ¿Por qué no te dedicas solamente a la investigación y a la docencia? De héroe nada, pero en absoluto, porque hablaba antes de la responsabilidad y otro elemento que yo creo que es fundamental de cara al ser humano es el compromiso. El compromiso. O sea, yo siempre he pensado desde pequeñito, desde que tuve esa inquietud por el periodismo, por las cosas que ocurren, no hemos venido a este mundo a pasar de largo. Qué aburrido, qué coñazo, pasar, ver, comer, decir, dormir, descansar y morir. ¿A eso hemos venido? Hay que dejar huella. ¿A eso hemos venido? Pues qué coñazo, de verdad. O sea, qué rollo, qué manera tan absurda de perder el tiempo, ¿no? Yo creo que esa interiorización, pues yo siempre he tenido interés por lo público, por las cosas que ocurrían, por las injusticias. Mi entrada, digamos, aparte en el mundo académico, en el mundo de la sociedad civil, viene por la injusticia que a mí me partía el corazón con el tema de las víctimas del terrorismo. Yo empiezo esa lucha sabiendo que hay gente que sufre de manera injusta por algo que no se merece, que luego tiene un trasfondo político. Y eso es muy importante, por ejemplo, con el tema de las víctimas, que tienen un papel, son víctimas políticas por algo, por querer destruir España, por querer imponer unas ideas totalitarias, y a mí eso me enervaba la sangre, pero me enervaba la sangre por lo injusto, que luego viene el amor a la patria, que luego vienen unas convicciones personales de fe, que hacen que ese compromiso se acentúe, que quiero que como decía un poco, ¿no?, en consonancia con lo que pueda representar el CEU, ese legado quiero que a mis hijos, a mis sobrinos, a lo que viene después, a los hijos de mis amigos, adquieran también ese compromiso de decir, oiga, por aquí pasamos para algo más. No pensamos en uno mismo y sálvese quien pueda. No, aquí hay que construir una sociedad mejor, un país mejor, hay que ayudar al que se pueda, hay que denunciar la injusticia y hay que tratar de hacerlo mejor. Y eso no son ideas políticas, creo yo. Eso es un compromiso con el otro. Y que es muy cristiano, por otro lado, ¿qué quiero decir? Prójimo, literalmente. Prójimo y el concepto bueno de bien común.
no de derechos humanos y derecho a todo, no. De interés general, ¿no? De bien el común. Concepto de bien común, que no se puede dejar pasar. Y bueno, trato de transmitirlo, por lo menos en mis círculos más cercanos, de hemos venido a hacer algo más que divertirnos, ¿no? Que también es importante. Hemos venido a tener una familia, hemos venido a construir lazos, a dejar algo, a que el siguiente lo haga mejor que nosotros y a que el compromiso con los demás no es algo que se pueda cuantificar. No va en cuántas horas trabaja y cuánto me pagan, eso va mucho más allá. Estamos para algo más. Y esa satisfacción personal vale mucho más que lo que uno pueda rentabilizar. Y te voy a poner una anécdota que no tiene que ver tampoco con esto, pero tiene que ver. El día más feliz de un profesor, o por lo menos en mi caso, de todo el curso, es el día de la graduación, que normalmente no es en horario lectivo, sino en fin de semana, pero tienes una satisfacción personal cuando vuelves a casa y decir, joder, aquí hemos hecho algo bien. Aquí hemos hecho algo bien cuando ves que el alumno se emociona, cuando tú te emocionas por ver que el alumno ha acabado su etapa, cuando el alumno te presenta a sus padres porque para ellos ha sido un pequeño granito de arena en su formación. A mí eso es impagable. Y ese compromiso pues no se puede traducir en nada material. Es algo que tú sabes que a través de la formación en este caso vas dejando, vas sembrando, vas haciendo que vengan otros y que por lo menos tengan conciencia de que las cosas hay que hacerlas bien y por los demás. No, es la importancia intangible, ¿no? de los vínculos que en principio tratamos de trabajar mucho. Iniciábamos una pequeña inercia esperanzada y terminemos, yo creo que también hablando en positivo, si te parece bien, hablando de dejar huella, hablando de dejar pozo, hablando de construir un legado. ¿Cómo te gustaría ver a ti a Cefas, a tu universidad? ¿Cómo te gustaría ver a ti a la sociedad española como resultado de todo este trabajo que se está haciendo, que estáis haciendo muy bien de aquí a unos años? ¿Qué cambios te gustaría ver en nuestro país? Por el momento, mantener la idea de servicio a los demás, de servicio a una causa común, más allá de siglas, más allá de objetivos electorales, más allá de partidos políticos, más allá de tal, sino, digamos, seguir luchando por grandes causas, por grandes motivos, que trascienden un poco. Y yo creo que en ese sentido, lo que a mí me gustaría o lo que esa satisfacción que uno puede tener, esa influencia, al final van a influir en el sentido bueno, es que estos jóvenes que estamos formando hoy, el día de mañana es pasado mañana, puedan tener ciertas responsabilidades en la sociedad civil, en cualquier ámbito, en la política, en la empresa, en la sanidad, en la educación, tal, y que lleven esa impronta de todos los que pasaron por nuestra formación, por nuestros cursos, por nuestros seminarios, por nuestras escuelas de liderazgo, por tantas y tantas cosas, para saber que, hombre, lo que uno ha tratado de hacer, al final, esa semilla del principio, pues va dando sus frutos en diferentes ámbitos. El ámbito de los medios, que es fundamental, que llega a tanta gente, pero que hay gente por ahí que, digamos, prioriza en los principios sobre el corto plazo, que distingue muy bien el mal, lo justo y lo injusto. Y para mí eso ya es un logro impresionante. O sea, que haya gente que a pesar de las coyunturas, las refriegas, toda esa presión que uno recibe en los medios, en posicionarse en algo que no es lo cómodo, pero que tú sabes que tienes que estar ahí porque es lo correcto, porque es la verdad, porque es ese bien que en el fondo te puede resultar incómodo, pero a la larga sabes que es su consecuencia. No es que nos haga el bien a nosotros, sino que va a hacer el bien a mucha más gente. Amén. Muchísimas gracias, Fernando. A ti por invitarme y un placer. Un placer. Esto hay que repetirlo pronto. Pues nada, aquí estaremos, ¿vale?